Hola, profe, buenas tardes. En el día de hoy vamos a hablar sobre el modernismo latinoamericano. Los integrantes son Nicole Valentina Serrano Arciniegas, Cristian Mauricio Moreno Quintero, Y Julián Arias Gómez, María Paula Gil Leal. Martín Felipe Araujo Oñate y Valeria Jiménez Gamboa. Bueno, ¿qué es el modernismo? El modernismo se denomina un movimiento literario que se desarrolló entre los años 1880 y 1910, fundamentalmente en el ámbito de la poesía. Fue un refinamiento un tanto aristocrático y narcisista, así como un culturalismo cosmopolítico, pero su aporte más importante fue a las letras hispanas, fue su profunda renovación del lenguaje. Bueno, también se conoce modernismo a la forma hispánica de la crisis universal de las letras y el espíritu, y se manifiesta en el arte, la ciencia, la religión y la política. En las raíces del modernismo hay un profundo desacuerdo en la civilización burguesa. Bueno, ¿qué son los contextos históricos? El modernismo profesa un potente desacuerdo con la cultura burguesa, imperiente en la época, lo cual hace que el movimiento, un heredero del postromanticismo del siglo XIX. Según algunos teóricos, el modernismo no fue solo un movimiento literario, sino también un reflejo artístico de una vertiente mucho mayor, una crisis espiritual del occidente que inició en el siglo XX y duró hasta la Primera Guerra Mundial. Dicha crisis consistirá en el deseo de la recreación de orden en un mundo inarmónico e inestable, y coincide con la implementación definitiva del capitalismo como modelo económico y social, así como la decadencia de las monarquías y los grandes imperios, la mayoría de los cuales se devolvieron durante el siglo XX. El modernismo literario tuvo su origen en Hispanoamérica entre los años 1880 y 1914, impulsado en especial por el poeta nicaragüense Rubén Darío. El desarrollo del modernismo es posible identificarlos en los siguientes momentos. Inicio. La primera generación modernista entre los años 1882 y 1896, los cuales son José Martí y Manuel Gutiérrez Nájera, inician un trabajo de actualización de la lengua principalmente en la prosa, aunque también en los versos muy fijos al modelo español. La culminación. En 1888 Rubén Darío publica su libro Azul. En esta época ya se habían realizado grandes innovaciones en la palabra poética. Por ejemplo, en su obra en Chile, Argentina y España, Darío realiza una tarea excepcional que consolida el modernismo como un movimiento continental y se convierte en su síntesis más brillante, tanto en América como en España. La continuación. La segunda generación modernista, consagrada por Rubén Darío como jefe de la Escuela del Modernismo, cuando ya los iniciadores habían muerto. Prematuramente, los escritores de esta segunda generación continuarán las obras con sus aportes personales, los cuales son Leopoldo Lugones, Ricardo Jaime Freire, Amado Nervo y Julio Herrera, entre otros. Corrientes europeas que influyeron en el modernismo. Estas fueron dos principales, el parcianismo y el simbolismo. El parcianismo fue un movimiento literario francés de la segunda mitad del siglo XIX, que surgió hacia 1850 y se solidificó entre 1866 y 1876, como reacción contra el romanticismo de Víctor Hugo, el subjetismo y el realismo literario. El simbolismo. El simbolismo fue uno de los movimientos literarios más importantes de finales del siglo XIX. Este tiene su origen en Francia y Bélgica, en un manifiesto literario publicado en 1885 por James Moriel. Este definió que este sería un nuevo estilo como enemigo de la enseñanza de la declamación, la falsa y sensibilidad de la descripción objetiva. Características del modernismo. Ruptura de las corrientes existentes, evasión de la realidad, exploración de lo exótico, carácter intimista, oposición a lo vulgar. Temas inspiradores del modernismo. De este son 6, que podemos darlos como importantes. Una de esas son romántica. Son muchos los criterios que han señalado la afiliación romántica del modernismo.
En efecto, son notables las afinidades de talante entre románticos y modernistas. Análogo malestar, análogo rechazo de una sociedad en la que no haya lugar la poesía, parecida sensación de soledad. El escapismo. El modernista se evade a veces de su mundo por los caminos del ensueño. Estamos en una de las caras que ofrece el desacuerdo con la realidad. Como tercero tenemos el cosmopolitismo. Sería un aspecto más de la necesidad de evasión, del anhelo de buscar lo distinto, lo aristocrático. Como cuarto, el amor y el erotismo. En la temática modernista se advierte un constante, reiterado y desconcertante en principio entre un amor delicado y un intenso erotismo. Así, de una parte se hallan manifestaciones de una idealización del amor y de la mujer. Se trata de un nuevo cultivo del tema del amor imposible. Como quinto tenemos los temas americanos. Hay también en el modernismo un cultivo de temas indígenas que a primera vista parece estar en contradicción del cosmopolitismo. Los modernistas incrementan el cultivo de los temas americanos y su sentido entonces será distinto. El anhelo de buscar las raíces de una personalidad colectiva. Como sexto y último, lo hispánico. Si en los orígenes del modernismo se produjo un desvío de lo español, más tarde, tras el 98, hay un nuevo acercamiento, un sentimiento de solidaridad a los pueblos hispánicos frente a la pujanza de los Estados Unidos. Centro de este giro, una vez más, Rubén Darío, que en muchos poemas de cantos de vida y esperanza exalta lo español como un acervo de valores humanos, morales y culturales frente a la civilización anglosajona. Vengo a hablarles sobre los géneros predominantes del modernismo. La poesía fue el género empleado por los modernistas. Muchos poetas se dieron a conocer por su sensibilidad y belleza. Entre ellos está José Martín, Rubén Darío, Leopoldo de Longones y José Asunción Silva. El ensayo es una literatura seria y sólida que revela el anhelo y la recreación que propone y defiende la opinión personal del autor. En ella podemos encontrar temas como el amor, la soledad y el erotismo. En ella hay autores que se caracterizaron, que son José Martín, Rubén Darío y José Enrique Rodo. Ahora vamos a seguir con la novela. La novela es una obra literaria cuyo fin es causar placer estético al lector. Y en las que más se caracterizó fue Sobremesa de José Asunción Silva, los grandes poetas del modernismo latinoamericano. Hubieron muchos, pero los que más se caracterizaron fue José Martín, Rubén Darío, Leopoldo Longones, José Asunción Silva, José Enrique Rodo, Amado Nervo, José Santos y Guillermo Valencia. Ahora vamos a hablar de alguno de ellos. Rubén Darío. Rubén Darío nació en 1897 y murió en 1916. Fue un periodista y diplomático nicaragüense. Vivió, publicó y actuó en Argentina, Chile y Centroamérica. Sus obras más destacadas fueron El Libro Azul, y que es un libro de cuentos y poemas. Leopoldo Longones nació en 1874, fue un polímata, modernista, renovador de la poesía argentina. Se le consideró el Premio Nacional de la Literatura. Su obra más destacada es Lunario Sentimental. José Martín nació en 1853 y murió en 1985. Fue poeta, ensayista, periodista y político cubano, y su obra más destacada es Ismaelillo. José Asunción Silva nació en 1865 y murió en 1896. Fue un poeta colombiano, el cual inició la poesía modernista en Colombia, último de los románticos americanos y primero de los simbolistas. Su obra es escasa pero de alto valor lírico por su autenticidad, carácter íntimo y lenguaje cuidado. Algunas de sus obras son Nocturno, de Sobremesa y Gotas Amargas. Amado Nervo nació en 1870 y murió en 1919. Poeta mexicano, cofundador de la Revista Azul y Revista Moderna, con más de 30 volúmenes de poesía, novela, cuentos, críticas, ensayos, teatros y crónicas. Al final renegó el modernismo y volvió al romanticismo. Algunas de sus obras fueron Jardines Interiores y Perlas Negras.
José Santos Chocano nació en 1875 y murió en 1934. Tuvo las características de la poesía épica y el modernismo, en especial por esa grandilocuencia de cantor clamoroso que encontramos en algunos románticos y neoclásicos. Fue conocido también como el Cantor de América y su poesía se basaba en dos ejes centrales: una profunda idolatría y temas alusivos al continente. Guillermo Valencia Castillo nació en 1873 y murió en 1943. Fue un poeta y político colombiano, pionero del modernismo en Colombia, creador de la poesía pictórica con influencias del romanticismo y el parnasianismo. Su poesía frecuentaba la evocación griega y estaba dotada de una impecable precisión formal, así como de musicalidad y de un dominio armonioso de la imagen. Manuel Gutiérrez Nájera fue un protomodernista, es decir, que fue uno de los que iniciaron el modernismo en Latinoamérica. Nació en 1859 y murió en 1895. Mexicano que publicó infinidad de crónicas, uno de ellos Cuentos Frágiles de 1883. Sus poemas fueron recopilados mucho tiempo después de su muerte, en 1953. Fue fundador junto con Carlos Díaz Dufo de la revista Azul y fue un órgano oficial del modernismo a pesar de su influencia en el romanticismo. Les vengo a hablar sobre la literatura del modernismo en Colombia. Bueno, fue un movimiento literario que surgió en el país sudamericano en la segunda mitad del siglo XIX y se mantuvo vigente hasta la mitad del siglo XX. Se considera que este fue el primer movimiento de ese país literario y en toda Latinoamérica. Se considera también como un movimiento de emancipación que trasladaba las letras de la independencia de Colombia, que comenzó con la reyerta el 20 de julio de 1810. Y el desarrollo no funecó aislado este movimiento, parecía simultáneamente en toda Hispanoamérica, motivado por los hechos históricos comunes que se presentaban en todas las nuevas repúblicas del continente. Ahora, ¿cuáles fueron las novedades que trajo el modernismo a Colombia? Los modernistas colombianos usaban la literatura como medio de evasión de la realidad política de su época, otra forma de lograrlo a través de temáticas relacionadas. Muchas gracias.